Has pasado media vida intentando caer bien. Te has disfrazado de lo que los demás querían ver, has dicho sí cuando querías gritar no y has sonreído mientras te vaciabas por dentro. Pero llega un punto en el que entiendes que agradar a todos es la forma más rápida de perderte a ti. La filosofía estoica lo resume con brutal claridad. Quien busca la aprobación ajena se vuelve esclavo de ella. Así que deja de pedir permiso para ser tú. No necesitas más aplausos, necesitas propósito. No necesitas más máscaras, necesitas presencia. Porque cuando te enfocas en ti, el ruido de los demás deja de importar. Y curiosamente, cuando dejas de agradar, empiezas a inspirar. Presta mucha atención a cada una de estas lecciones, en especial a la última, porque te va a dejar sin palabras. Pero antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Lección 1. El principio del enfoque interior. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que llevas demasiado tiempo intentando agradar. Has dicho que sí cuando querías decir que no, has sonreído cuando querías desaparecer y has buscado aprobación en ojos que ni siquiera sabían quién eras. Y lo peor no es eso, lo peor es que te acostumbraste. Te acostumbraste a ser la versión que encajaba, la que no molestaba, la que se adaptaba. Pero dime una cosa, ¿de qué sirve agradar a todos si al final no te agradas a ti? Desde pequeños nos enseñan a ser amables, a caer bien, a no causar problemas. Y no está mal, hasta cierto punto. El problema aparece cuando esa necesidad de aprobación se convierte en una jaula invisible. Empiezas a medir cada palabra, cada gesto, cada decisión en función de lo que pensarán los demás. Y sin darte cuenta dejas de vivir para ti, te conviertes en un actor que actúa bien, pero que por dentro no siente nada. Es curioso porque mientras más te esfuerzas por gustar, más vacío te sientes. Y ahí es cuando la vida te da un golpe y te obliga a mirar hacia adentro. El principio del enfoque interior comienza justamente ahí, cuando te cansas del ruido externo, cuando ya no te llenan los me gusta ni los halagos forzados, ni los aplausos de quienes aplauden por costumbre, cuando entiendes que lo que realmente importa no es cómo te ven, sino cómo te ves tú. Aprender a mirar hacia adentro no es una tarea fácil, requiere valentía. Es como bajar a las profundidades de tu propio océano y enfrentarte a lo que siempre has evitado. Pero ahí, en ese silencio incómodo, está la verdad que tanto buscas. Los estoicos lo sabían bien. Decían que la calma nace del control interior, no de la aprobación externa. Marco Aurelio, por ejemplo, meditaba cada día sobre la fugacidad de la opinión ajena. Para él, los juicios de los demás eran como el viento, soplan fuerte pero nunca definen la dirección del barco. Y tú eres ese barco. Puedes dejar que el viento te arrastre o puedes tomar el timón y decidir hacia dónde vas. Cuando empiezas a conocerte, ocurre algo curioso. Dejas de necesitar validación. Porque quien se comprende ya no busca ser comprendido. Quien se acepta ya no necesita ser aceptado. Y eso, aunque suene simple, es una forma de libertad. La filosofía estoica lo llama autarquía, la autosuficiencia del alma, la independencia emocional frente al juicio ajeno. Piensa en esto, la mayoría de las veces no estás buscando aprobación, estás buscando pertenencia. Y eso es distinto. Queremos ser parte de algo, sentirnos valorados, pero el error es pensar que ese valor viene de fuera. Es como intentar llenar un vaso con agua de un río ajeno. Nunca sabrás si es limpia o si te va a enfermar. En cambio, cuando bebes de tu propio manantial, cuando te enfocas en ti, el agua puede ser más escasa al principio, pero es pura. Agradar a todos es como intentar bailar al ritmo de 100 canciones distintas al mismo tiempo. Terminas agotado y sin disfrutar de ninguna. Y lo peor es que por mucho que te esfuerces, siempre habrá alguien que no te entienda, alguien que critique, alguien que opine. Así que deja de perder energía intentando encajar en moldes que no fueron hechos para ti. Enfocarte en ti no es egoísmo, es equilibrio, es aprender a dar sin vaciarte, a estar sin depender, a escuchar sin olvidar tu propia voz. Una práctica sencilla para empezar este enfoque interior es la observación consciente. Antes de decir algo, de aceptar algo o de hacer algo, pregúntate, ¿esto lo hago por mí o por ser aceptado?
Si la respuesta te incomoda, ahí está la lección. Los estoicos lo practicaban a diario, analizar las intenciones antes de actuar, porque la intención marca la dirección. Y si algún día te dicen que pensar en ti es egoísta, recuerda que solo quien se cuida puede cuidar. Nadie puede dar amor, calma o comprensión desde la carencia. El egoísmo es otra cosa, es pensar que el mundo gira a tu alrededor. Pero enfocarte en ti es justo lo contrario, es entender que el mundo sigue y que tú debes aprender a moverte en él sin perderte. Llega un punto en que lo entiendes. La calma no viene de hacer felices a los demás, sino de dejar de intentarlo a costa de ti. La tranquilidad llega cuando aceptas que no necesitas ser comprendido por todos ni encajar en todas partes, porque la vida se siente más ligera cuando dejas de vivir para agradar y empiezas a vivir para ser auténtico. No necesitas demostrar nada, no necesitas que nadie te valide, solo necesitas presencia, y la presencia no se compra con aplausos, se construye con silencio, con reflexión, con esa serenidad que nace cuando por fin entiendes que el verdadero enfoque no está fuera, sino dentro. Así que la próxima vez que sientas el impulso de agradar, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿qué quiero yo? Esa pregunta sencilla puede cambiar tu vida porque marca el inicio del retorno a ti mismo. Y cuando lo hagas, cuando el ruido externo deje de dictar tus pasos, descubrirás que la calma no estaba tan lejos, solo estaba esperando a que dejaras de buscarla en los demás. Si esta idea ha resonado contigo, escribe en los comentarios. El día que dejas de buscar aprobación, descubres la paz que siempre fue tuya. Lección 2. El ruido de las opiniones. Vivimos en un mundo que habla demasiado. Todos opinan, todos juzgan, todos creen tener la verdad. Y ahí estás tú, intentando caminar en medio de ese ruido, tratando de no tropezar con las palabras de los demás. Lo curioso es que aunque nadie vive tu vida, todos parecen saber cómo deberías hacerlo. Te dicen qué vestir, cómo pensar, con quién estar y hasta qué sentir. Pero déjame decirte algo. Si escuchas demasiado a las voces externas, terminarás olvidando la tuya. El ruido de las opiniones es como una tormenta constante. Al principio solo oyes un murmullo lejano, pero poco a poco se vuelve tan fuerte que ya no distingues tus propios pensamientos. Lo peor es que ese ruido no siempre viene de desconocidos, a veces viene de quienes más quieres, de familiares, amigos o incluso de ti mismo. Vivimos obsesionados con agradar, como si cada opinión ajena fuera un examen que tenemos que aprobar, y lo hacemos sin darnos cuenta, gastando energía en complacer expectativas que ni siquiera compartimos. El problema no está en que los demás opinen porque lo harán igual, sino en que tú creas que tienes que responder a todo. No todo lo que dicen los demás merece respuesta. De hecho, gran parte de lo que escuchas es puro eco del ego ajeno. Cada persona habla desde su mundo, desde sus heridas, sus miedos y sus carencias. Pero si no aprendes a filtrar, acabarás cargando con batallas que ni siquiera te pertenecen. Los estoicos, maestros de la serenidad mental, entendieron esto siglos atrás. Decían que no puedes controlar lo que los demás piensan o dicen, solo lo que tú haces con ello. Epicteto lo resumió de forma magistral. No son las cosas las que nos perturban, sino lo que pensamos sobre las cosas. Si adaptas esa idea al presente, significa que no es la crítica la que te destruye, sino el valor que le das. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has quedado dándole vueltas a un comentario insignificante? Alguien dijo algo, lo interpretaste a tu manera y sin darte cuenta ya habías construido un drama mental. Es como si llevaras un micrófono invisible siempre encendido, amplificando el ruido de las opiniones hasta que se vuelve ensordecedor. Y claro, con tanto ruido, ¿cómo vas a escucharte? El silencio, en cambio, es una forma de poder. No responder a todo no es debilidad, es inteligencia emocional. Es elegir tus batallas. A veces la mejor defensa no es explicarte ni justificarte, sino callar y observar. El silencio desconcierta a quien busca provocar. Desactiva la confrontación, porque cuando no das atención, el ruido pierde fuerza. Imagina que cada opinión ajena es como una piedra que alguien lanza al agua. Si tu mente está tranquila, la piedra cae y genera una pequeña onda, pero pronto el agua vuelve a la calma. Si en cambio tu mente está agitada, esa misma piedra puede causar un torbellino. La diferencia no está en la piedra, sino en el estado del agua.
Así funciona contigo. No controlas lo que los demás arrojan, pero sí puedes decidir no agitarte por ello. Agradar es gastar energía en batallas que no te pertenecen. Es como salir a apagar fuegos en casas ajenas mientras la tuya se consume. Cada vez que haces algo solo para ser aceptado, pierdes una parte de ti. Y lo más absurdo es que por mucho que te esfuerces, nunca será suficiente. Siempre habrá alguien a quien no le gustes, alguien que critique, alguien que encuentre un pero. Así que deja de intentar convencer a quien ni siquiera se convence a sí mismo. Una técnica sencilla para escapar del ruido es el retiro interno. No hace falta irte al Tíbet ni encerrarte en una cueva. Basta con aprender a desconectar del mundo un rato cada día. Apaga el teléfono, apaga la mente y simplemente escucha tu respiración. Pregúntate, ¿esto que pienso viene de mí o de alguien más? Si la respuesta es de alguien más, suéltalo. Esa práctica tan simple como profunda es una forma moderna de meditación estoica, observar sin reaccionar, pensar antes de responder y actuar solo cuando vale la pena. Tu valor no depende de un aplauso. Los aplausos son efímeros, cambian con el viento. Hoy te alaban, mañana te olvidan. Si basas tu autoestima en la aprobación externa, vivirás en una montaña rusa emocional. En cambio, cuando aprendes a valorarte sin ruido, sin aplausos, sin público, alcanzas algo más valioso, la paz. No se trata de volverte frío ni distante, sino de desarrollar un filtro interno. Escucha lo que te sirva, pero no cargues con lo que te resta. No tienes que justificar tu forma de vivir ante nadie. Los estoicos decían que la virtud consiste en actuar con razón y coherencia, no en agradar. Y es cierto, la autenticidad tiene un precio, pero también una recompensa. El precio es el juicio de los demás, la recompensa tu libertad. El ruido de las opiniones nunca se detiene, pero puedes aprender a bajar su volumen. Cuando eliges el silencio, eliges la calma. Cuando dejas de explicar cada paso, empiezas a caminar con firmeza. Y cuando comprendes que tu valor no depende de un aplauso, sino de tu propio respeto, te liberas. Así que la próxima vez que alguien opine sobre ti, sonríe y sigue adelante. No necesitas convencer a nadie. La gente solo ve lo que puede ver, no lo que realmente eres. Recuerda, no todo merece respuesta, y muchas veces el silencio habla más claro que 1000 palabras. Porque al final, la vida no se trata de gustar, sino de estar en paz contigo mismo. Y cuando logres eso, el ruido de las opiniones se volverá un simple murmullo de fondo. Presta mucha atención a lo que te voy a decir, amigo mío, y es que el sabio no busca agradar, busca entenderse a sí mismo, y en ese entendimiento encuentra la calma. Lección 3. La trampa de la aceptación. Hay una trampa muy sutil en la que casi todos caen tarde o temprano. La trampa de la aceptación. Empieza con una sonrisa forzada, una opinión que callas, una pequeña mentira para no quedar mal. Luego, sin darte cuenta, te vas moldeando para encajar. Y cuando por fin crees que todos te aprueban, te miras al espejo y no sabes quién eres. Has ganado su aceptación, pero has perdido tu autenticidad. Queremos gustar, es natural. Nadie quiere ser rechazado o señalado. Pero el problema comienza cuando ese deseo se convierte en necesidad. Cuando te importa más lo que piensan de ti que lo que tú piensas de ti. Cuando cada palabra que dices pasa por un filtro invisible. ¿Qué van a pensar si digo esto? ¿Y si no les gusta? ¿Y si me critican? En ese punto ya no vives, actúas. Ya no eres tú, eres el personaje que el público aplaude. Lo irónico es que, mientras intentas agradar a todos, te conviertes en nadie. Porque para gustar a todos tienes que diluirte, disolver tus aristas, tus rarezas, tus convicciones, y en ese proceso la esencia se pierde. Terminas siendo una copia sin alma, alguien correcto, educado, agradable pero vacío por dentro. Las máscaras sociales pesan más que la verdad. Cada sonrisa falsa, cada gesto de complacencia, cada no pasa nada que dices cuando en realidad sí pasa, te va cargando de un peso invisible. A simple vista parece que todo va bien, pero dentro sientes que algo se rompe poco a poco. Es como usar una armadura brillante que te protege de los demás, pero te impide respirar. El problema de vivir buscando aceptación es que acabas siendo un reflejo de las expectativas ajenas. Dejas de preguntarte qué quieres tú, porque estás demasiado ocupado cumpliendo lo que esperan los demás. Lo triste es que ni siquiera te das cuenta.
Crees que eres tú quien elige, pero en realidad estás siguiendo un guión escrito por otros, y ese guión no tiene final feliz. La filosofía estoica hablaba de la importancia de la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Para los estoicos, vivir de acuerdo con la naturaleza significaba actuar conforme a tu razón, no al aplauso. Ellos entendían que la autenticidad no se mide por aceptación externa, sino por paz interna. Marco Aurelio lo dijo claro: deja que los demás hablen lo que quieran, mientras tú actúes como dicta tu conciencia. Pero claro, eso requiere coraje, y el coraje no se compra ni se finge. La autenticidad asusta porque no se puede controlar. A quien vive de apariencias le incomoda el que vive sin máscaras. Y eso está bien, no tienes que adaptarte al miedo ajeno. A veces decepcionar es un acto de liberación. No temas decepcionar a quien nunca te entendió, porque en realidad no estás perdiendo nada. Simplemente estás dejando de fingir. Imagina que tu vida es una habitación con 100 espejos. Cada espejo representa una opinión. Algunos te hacen ver más alto, otros más bajo, otros más distorsionado. Si te pasas el día mirando en todos, terminarás mareado. En cambio, si te enfocas en uno solo, el tuyo, podrás ajustar tu reflejo con claridad. No puedes controlar cómo te ven los demás, pero sí puedes decidir cómo te ves tú. Y créeme, cuando tu percepción vale más que la ajena, el mundo deja de tener tanto poder sobre ti. Una técnica práctica para salir de la trampa de la aceptación es aprender a decir no sin culpa. La primera vez que lo hagas, te sentirás extraño, la segunda incómodo, pero luego libre. Decir no es como limpiar el polvo de tu alma. Incómodo al principio, pero necesario para respirar. Cada no sincero abre espacio para un sí verdadero. Otra forma es practicar la soledad consciente. Pasar tiempo contigo sin buscar distracciones, sin redes, sin validación externa. Al principio puede parecer aburrido, pero con el tiempo se vuelve un refugio. Ahí descubres que no necesitas tanto como creías, que la aprobación externa es una droga que puedes dejar. Y cuando eso ocurre, recuperas algo que habías perdido, tu centro. No olvides esto: no todo el mundo te va a entender y no tienen por qué hacerlo. La autenticidad tiene un precio, sí, pero el coste de vivir disfrazado es mucho más alto. Fingir para ser aceptado es hipotecar tu alma a cambio de un aplauso que se apaga rápido. En cambio, ser fiel a ti mismo puede incomodar a algunos, pero te dará una calma que ningún halago puede igualar. La trampa de la aceptación es dulce al principio y amarga al final. Promete cariño, pero entrega vacío. Te hace creer que la felicidad está en los ojos de los demás, cuando en realidad siempre estuvo en los tuyos. Así que deja de mendigar aprobación. No busques gustar, busca ser. No busques encajar, busca fluir. Y si en ese proceso alguien se aleja, déjalo ir. La autenticidad no convence, filtra. Al final la vida se siente más ligera cuando no tienes que sostener máscaras. Descubres que la gente que realmente importa no te exige perfección, sino verdad, y que quien se aleja de tu autenticidad nunca estuvo cerca de tu esencia. Porque agradar es fácil, pero ser tú mismo es valiente. Y solo cuando eliges lo segundo, empieza de verdad la libertad. Como bien decía mi padre, ser auténtico no siempre te hará caer bien, pero siempre te hará dormir en paz. Lección 4. Priorízate sin culpa. Te pasas la vida diciendo sí a todo. Sí al favor que no te apetece, sí al plan que te cansa, sí a quien no te valora. Y luego, cuando te quedas sin energía, te preguntas por qué estás tan agotado. La respuesta es simple: porque has olvidado priorizarte. Te enseñaron que pensar en ti era egoísmo, pero no te contaron que olvidarte también lo es. Vivimos en una cultura donde decir no parece un pecado. Se espera que estés disponible, dispuesto y sonriente, aunque por dentro estés al borde del colapso. Y claro, como no quieres decepcionar a nadie, terminas decepcionándote a ti. Priorizarte se ha vuelto casi un acto de rebeldía. Pero la verdad es que no puedes vivir toda la vida intentando ser el salvavidas emocional de todos mientras tú te hundes. Decir no también es un acto de amor propio. Sí, suena a frase de taza motivacional, pero es la pura verdad. Cada vez que dices no a algo que te resta, le dices sí a tu paz, a tu tiempo, a tu salud mental. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia todo. Porque si no te priorizas, el mundo no lo hará por ti.
Los límites no son barreras, son muros que protegen tu paz. Son como las murallas de una ciudad antigua. No están ahí para encerrar, sino para evitar que entre lo que destruye. Sin límites, cualquiera entra, opina, exige, manipula y se lleva un pedazo de ti. Y lo peor es que al principio ni siquiera te das cuenta, hasta que un día te miras al espejo y ya no te reconoces. Los estoicos, esos sabios que entendían la vida mejor que muchos gurús modernos, lo tenían claro: la serenidad interior depende de lo que permites y de lo que decides ignorar. Ellos no se desgastaban intentando controlar lo que estaba fuera de su poder, y tú tampoco deberías hacerlo. No estás aquí para salvar a quien no quiere salvarse, ni para cargar con problemas que no te pertenecen. Hay una enorme diferencia entre ayudar y absorber. Y cuando no sabes poner ese límite, terminas cargando mochilas ajenas hasta quedarte sin espalda. Piensa en esto: si tienes una planta marchita, lo primero que haces es regarla. No vas a regar las del vecino y esperar que la tuya reviva por arte de magia. Tu energía funciona igual. No puedes dar lo que no tienes. Y sin embargo pasas la vida regando relaciones vacías, trabajos que te desgastan, amistades que solo te buscan cuando necesitan algo. Priorizarte no es alejarte del mundo, es dejar de vivir en función del mundo. A veces hay que ser valiente para decir basta, y ese basta no siempre suena bonito. Puede doler, puede generar culpa, puede hacerte sentir como la mala persona. Pero esa culpa es una ilusión creada por años de condicionamiento. Te hicieron creer que amar es dar sin medida, cuando en realidad amar también es saber cuándo parar. Una práctica útil para empezar a priorizarte es la regla del espejo. Cada vez que digas sí a algo, mírate mentalmente al espejo y pregúntate: ¿realmente quiero hacerlo o solo quiero evitar sentirme mal si digo que no? Si la respuesta es la segunda, ya lo sabes. Estás entregando tu tiempo a cambio de una tranquilidad momentánea que luego se transforma en resentimiento. Otra estrategia poderosa es reservar tiempo sagrado para ti. Llámalo como quieras: desconexión, retiro mental, pausa consciente. Pero hazlo. Dedica un rato del día a estar contigo sin sentir que estás perdiendo el tiempo, porque ahí es donde se reconstruye la claridad. Ahí entiendes que elegirte no es egoísmo, es inteligencia emocional. Los que te quieren bien lo entenderán, y los que no, bueno, te estaban usando, no acompañando. Cuanto más te eliges, más libre eres, libre de la culpa, de la manipulación emocional, del qué dirán, libre del agotamiento que viene de intentar complacer a todos. La libertad no llega cuando haces lo que quieres, llega cuando dejas de hacer lo que no quieres. Y para eso necesitas coraje. Coraje para decepcionar a algunos y paz para saber que sobrevivirán sin ti. Porque sí, habrá quienes se molesten cuando pongas límites, pero eso solo demuestra que se beneficiaban de que no los tuvieras. No dejes que su incomodidad te haga retroceder. Al contrario, úsala como señal de que vas por el camino correcto. Nadie que te quiera de verdad te pedirá que te descuides para hacerle feliz. Priorizarte no es dejar de amar, es empezar a hacerlo con conciencia. Es entender que tu bienestar no es negociable, que no puedes seguir diciendo sí por miedo a perder a los demás, cuando en realidad lo que más has perdido es a ti. Aprender a poner límites no te convierte en alguien duro, te convierte en alguien real. Recuerda que no naciste para ser la salvación de nadie, ni el relleno emocional de las carencias ajenas. Tu misión es vivir en equilibrio, en coherencia, en calma, y eso empieza el día en que decides que tu paz vale más que la aprobación de cualquiera. Así que la próxima vez que sientas culpa por elegirte, respira y repítelo: no es egoísmo, es amor propio. Porque solo quien se elige a sí mismo puede ofrecer amor sincero, energía limpia y presencia genuina. Y cuando logres eso, entenderás lo que los estoicos llevaban siglos diciendo: la verdadera libertad está dentro, no fuera. Grábate a fuego esto que te voy a decir, amigo mío, y es que decir no a los demás a veces es decir sí a tu propia vida. Lección 5. La soledad que fortalece. Hay una palabra que muchos temen y pocos comprenden: soledad. La evitan como si fuera una enfermedad, como si estar solo significara estar roto. Pero lo curioso es que en esa búsqueda desesperada por no quedarse a solas, la mayoría termina rodeada de ruido, de gente vacía, de conversaciones sin alma.
Estar solo no significa estar vacío. A veces es justo lo contrario. Estar solo significa por fin estar lleno de ti. Vivimos en una sociedad que idolatra la compañía y teme el silencio. Todo el tiempo hay que estar conectado, disponible, visible. Si no respondes rápido, pareces distante. Si pasas un día sin hablar con nadie, algo anda mal. Nos han vendido la idea de que la soledad es sinónimo de fracaso, cuando en realidad es una forma de libertad, porque solo cuando te quedas contigo sin distracciones ni aplausos es cuando realmente descubres quién eres. La mayoría de las personas no le temen a estar solas, le temen a lo que van a escuchar cuando el ruido se apague, porque el silencio revela, y no siempre nos gusta lo que muestra. El silencio propio revela lo esencial. Pero claro, eso cuesta. Es más fácil llenar la mente con ruido, conversaciones sin sentido o redes sociales que te mantienen ocupado pero vacío. En cambio, el silencio exige que te mires de frente, sin filtros, sin excusas. Te obliga a enfrentar tus pensamientos, tus miedos y esas verdades que evitas desde hace tiempo. Y sí, puede ser incómodo, pero también es sanador. La filosofía estoica defendía la soledad como una herramienta de autoconocimiento. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para el público. Lo hacía en silencio, en su diario, para observar su mente, sus reacciones, sus contradicciones. Los estoicos sabían que quien se conoce gobierna su mundo interior, y quien gobierna su mundo interior no necesita la aprobación del exterior. Quien se siente completo no busca aprobación, porque cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, ya no necesitas que nadie te aplauda para sentirte valioso. La mayoría busca la validación de otros porque aún no ha aprendido a darse la suya. Es como intentar llenar un vaso roto, por mucho que te den, todo se escapa. La soledad, en cambio, te enseña a reparar el vaso, a llenarlo con tu propia agua. Hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse solo. Estar solo es un estado físico, sentirse solo es una carencia emocional. Lo primero puede ser una elección, lo segundo una dependencia. Si tu felicidad depende de tener a alguien al lado, estás en peligro, porque tarde o temprano todos se van, cambian o fallan. Pero si aprendes a estar contigo sin aburrirte ni necesitar distracciones, entonces nada ni nadie podrá quitarte la paz. Imagina que tu mente es una casa. Si siempre está llena de visitas, nunca tienes tiempo para limpiarla, redecorarla o descansar en ella. Pero cuando se van todos, puedes abrir las ventanas, ventilar y ordenar. Así funciona la soledad, es ese momento en el que dejas de recibir ruido y por fin puedes escuchar el eco de tus propios pensamientos. Ahí es donde nace la claridad, donde se ordena el caos. ¿Quieres una práctica sencilla? Empieza por dedicar unos minutos al día a estar contigo sin hacer nada. Sin teléfono, sin música, sin distracciones, solo tú y tu respiración. Al principio sentirás un vacío incómodo, como si te faltara algo. Pero ese vacío no es soledad, es desintoxicación. Es el silencio limpiando el exceso de ruido. Poco a poco notarás que en ese espacio surgen ideas, intuiciones, verdades que antes no escuchabas. Esa es la voz que has estado tapando con el ruido del mundo. Otra estrategia poderosa es aprender a disfrutar de tus propios planes. Sal solo, come solo, camina sin compañía, no porque no tengas a nadie, sino porque no necesitas a nadie para estar bien. Es curioso cómo cambia la perspectiva. Al principio te parecerá raro, pero después te sentirás libre. Ya no dependerás de la presencia de otros para disfrutar la vida. Y eso, aunque pocos lo entiendan, es poder. La soledad que fortalece no es la que te aísla, sino la que te centra. Te devuelve el control, te enseña a no esperar que los demás llenen tus vacíos. Porque cuando lo haces, terminas aceptando migajas por miedo a quedarte sin nada. En cambio, cuando te bastas a ti mismo, eliges desde la plenitud, no desde la necesidad. Y eso cambia todo, tus relaciones, tus decisiones y hasta tu forma de mirar la vida. La verdad es que no necesitas tanta gente alrededor, sino más conexión contigo. No necesitas más aprobación, sino más autenticidad. Y sobre todo, no necesitas llenar cada silencio con ruido. Lo que necesitas es aprender a escucharte.
La soledad no es el enemigo, es el maestro. Te enseña lo que de verdad importa, te muestra lo que ya no sirve y te devuelve lo que habías perdido, a ti mismo. Cuando aprendes a disfrutar de tu compañía, dejas de perseguir a quienes no te valoran, dejas de temer el rechazo y dejas de fingir para encajar, porque entiendes algo esencial. Quien se siente completo no necesita ser aprobado, solo ser fiel a sí mismo. Así que deja de correr detrás del ruido, siéntate contigo, aunque al principio incomode. Ese silencio que temes no te va a destruir, te va a reconstruir, y cuando salgas de él, serás más fuerte, más claro y más libre. Recuerda, estar solo no es un castigo, es una oportunidad, porque la soledad no te quita nada, te devuelve todo lo que habías regalado intentando agradar. Como decía Epicteto, cuando aprendes a estar contigo, descubres que la soledad no duele, sana. Lección 6. La energía selectiva. Hay algo que nadie te dice, pero que tarde o temprano aprendes a golpes. No todos merecen tu energía. Y no se trata de volverte frío, distante o superior, sino de entender que tu tiempo y tu atención son tu moneda más valiosa. La mayoría los gasta en personas, conversaciones o dramas que no devuelven nada. Luego se preguntan por qué se sienten vacíos, agotados o frustrados. La respuesta es simple: estás invirtiendo tu energía en lo que no te construye. Vivimos en una época donde todos quieren algo de ti: tu tiempo, tu atención, tu apoyo, tu paciencia, tu escucha. Y claro, tú que tienes buen corazón, lo das todo, porque crees que estar disponible siempre es sinónimo de bondad. Pero lo que nadie te explicó es que no todos merecen acceso ilimitado a ti. Ser buena persona no significa ser fuente inagotable. Hay quienes solo se acercan para absorber, y cuando ya no pueden sacar más, desaparecen. Lo peor es que a veces tú mismo les abres la puerta. La energía selectiva no es egoísmo, es inteligencia emocional. Es entender que tu mente, tu paz y tu tiempo son recursos finitos, y que quien no sabe cuidarlos, los desperdicia. Los estoicos lo tenían claro: la vida es corta, y perderla en distracciones o personas vacías es un lujo que nadie puede permitirse. No todos merecen tu tiempo ni tu atención. Así de sencillo. No todas las conversaciones te nutren, no todas las relaciones te elevan, no todas las compañías te aportan. Hay gente que entra a tu vida como si fueran invitados, pero terminan actuando como si la casa fuera suya. Te roban la calma, el enfoque y hasta el ánimo, y tú por educación o miedo al conflicto los dejas quedarse. A veces alejarse no es desprecio, es respeto. Respetarte a ti, a tu paz, a tu energía. Alejarte no siempre es cerrar una puerta con rabia, a veces es simplemente dejar de abrirla. Es decir, ya no puedo seguir cargando lo que no me corresponde. Y eso, aunque duela, es liberador, porque cada vez que te alejas de lo que te drena, te acercas a lo que te impulsa. Piensa en tu energía como una cuenta bancaria. Cada conversación, cada favor, cada preocupación innecesaria es un retiro. Si no haces ingresos, descanso, reflexión, momentos contigo, terminas en números rojos. Y cuando estás emocionalmente en bancarrota, lo primero que pierdes es la claridad. Empiezas a decir sí a todo, a dejarte arrastrar por el ritmo de los demás, a intentar agradar para no perder vínculos. Pero la verdad es que los vínculos que se sostienen solo si te sacrificas no son vínculos, son cadenas. Invertir en ti es la mejor estrategia. Si pones la misma energía que das a los demás en tu crecimiento, tus metas y tu bienestar, tu vida cambiaría radicalmente. Pero claro, eso exige priorizar. Y priorizar incomoda porque significa elegir. Elegir qué conversaciones valen tu voz, qué personas valen tu tiempo y qué batallas valen tu paz. Los estoicos lo llamarían vivir con propósito. No reaccionar a todo, sino decidir dónde colocar tu energía. Una práctica útil para aplicar esta energía selectiva es la evaluación del retorno. Antes de entregar tu tiempo, pregúntate: ¿esto me suma o me resta? ¿Me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Si la respuesta no te convence, ya sabes lo que toca. A veces la madurez no se nota en cuanto aguantas, sino en cuanto ya no toleras. También puedes practicar el silencio como filtro. No todo merece respuesta, no todo debate necesita tu participación. Hay energía que se conserva callando. El silencio bien usado es una forma de autoprotección.
Es la manera más elegante de decir, mi paz vale más que esta conversación. Y si te cuesta alejarte de ciertas personas, recuerda esto. No se trata de odiarlas, sino de entender que no estás obligado a quedarte donde ya no creces. No se trata de cortar lazos con rencor, sino de soltar con conciencia. A veces simplemente has cumplido tu papel en la historia de alguien, y seguir insistiendo solo genera desgaste. Escoge calidad antes que cantidad en tus vínculos. Tener pocos pero verdaderos vale más que tener muchos y sentirte solo entre ellos. La gente auténtica no necesita verte todo el tiempo para demostrarte que está. Están cuando cuenta, cuando importa, cuando la energía fluye en ambas direcciones. La vida no se trata de coleccionar personas, sino de compartir propósito. Y lo mismo pasa con tus pensamientos. No todas las ideas merecen atención. No todos los problemas son tuyos. Practicar la energía selectiva también es aprender a no engancharte con todo lo que pasa. Hay cosas que no necesitan ser resueltas, solo ignoradas. La filosofía estoica enseña eso, distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. Enfocarte en lo que depende de ti y soltar el resto. Llega un momento en que entiendes que tu energía es sagrada, que no puedes seguir regalándola como si no tuviera valor. Que no todos los te necesito son sinceros, ni todos los te apoyo son reales. Aprender a administrar tu energía no te hace egoísta, te hace consciente. Así que deja de disculparte por priorizarte. No necesitas justificar tu silencio, tu distancia ni tus límites. Quien te valore lo entenderá. Quien no se marchará, y eso también está bien. Porque al final la energía que das define la vida que vives. Invierte en ti, selecciona tus batallas y cuida tus vínculos como cuidas tu salud. Porque créeme, la paz mental también se gasta, y cuando la pierdes, nada más tiene valor. Recuerda, no todos merecen tu energía, pero tú mereces toda la tuya. Como decía Marco Aurelio, aprender a elegir dónde pones tu energía es el primer paso para dejar de perderte en los demás. Lección 7. La autenticidad sin miedo. La autenticidad tiene un precio, y no es barato. Cuesta miradas raras, comentarios disfrazados de consejo y sobre todo la incomodidad de quienes prefieren la mentira amable antes que la verdad incómoda. Pero ser auténtico, aunque moleste, es la forma más pura de libertad. Porque fingir es agotador, pero ser tú, sin adornos ni filtros, te da una paz que ninguna aprobación puede comprar. Desde pequeños nos enseñan a encajar. No digas eso, no te comportes así, hazlo como los demás. Te entrenan para suavizarte, para disimular, para no incomodar. Y tú aprendes también que un día te das cuenta de que llevas media vida interpretando un papel que ni siquiera te gusta. La ironía es que mientras más te esfuerzas por agradar, más te alejas de ti. Y lo peor es que nadie te lo agradece. Ser auténtico se ha convertido en un acto de rebeldía. Vivimos en una era donde todos quieren destacar, pero casi nadie se atreve a ser distinto. Todos quieren ser únicos, pero la mayoría termina copiando lo que está de moda. ¿Y sabes por qué? Porque ser tú mismo implica riesgos. El riesgo de no gustar, de no encajar, de decepcionar. Pero también implica una recompensa que los demás no conocen, la paz de no tener que fingir. La filosofía estoica enseñaba que la virtud no se demuestra con palabras, sino con actos. Marco Aurelio lo resumió perfectamente. No hables de cómo debería ser el hombre bueno, sé uno. Es decir, no expliques lo que eres, muéstralo viviendo. No necesitas justificar tus decisiones ni convencer a nadie de tu valor. Quien te valora no necesita argumentos, y quien necesita explicaciones nunca las entenderá. La autenticidad no es gritar quién eres, es vivir de forma coherente. No se trata de ser rebelde por capricho, sino de actuar alineado con tus principios, incluso cuando eso te deje solo en la mesa. Porque la sinceridad, aunque duela, tiene un poder que la falsedad jamás alcanza. Filtra lo falso, te aleja de lo superficial, de lo interesado, de lo tibio. Te deja solo con lo real, y créeme, eso ya es ganancia. Mira a tu alrededor. La mayoría vive buscando aprobación como si cada día fuera un casting invisible. Publican, opinan, se disfrazan de algo que no son, todo para recibir la dosis diaria de validación. Pero ¿qué pasa cuando nadie aplaude? El escenario se queda vacío y entonces aparece el silencio. Ese silencio que revela lo que siempre ignoraste. Que sin público no sabes quién eres.
Ser auténtico es soportar ese silencio sin miedo. Es entender que tu valor no depende de cuántos te entienden, sino de cuántas veces te mantienes fiel a ti mismo. Es mirar a los demás sin compararte y mirar tus errores sin castigarte. Porque ser tú también significa equivocarte a tu manera. La autenticidad no busca perfección, busca verdad. Una práctica sencilla para cultivar esta autenticidad es la del espejo consciente. Cada mañana mírate y pregúntate, ¿estoy viviendo según lo que creo o según lo que esperan de mí? Si la respuesta te incomoda, no te castigues, corrige. No hay nada más poderoso que la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Es el tipo de fuerza que no necesita ruido porque se nota sola. Otra estrategia útil es aprender a no justificarte por ser tú. No expliques tus gustos, tus decisiones ni tus límites. Si algo te hace bien y no daña a nadie, basta con eso. Explicarte constantemente es una forma disimulada de buscar aprobación. Y cuando vives desde la aprobación, terminas fabricando versiones de ti que no te representan. Sé tú, incluso cuando eso incomode. Porque quien se siente amenazado por tu autenticidad, probablemente vive fingiendo. La autenticidad, por cierto, no es arrogancia. No se trata de imponer tu forma de ser, sino de no traicionarla. El arrogante quiere convencer, el auténtico simplemente es. El arrogante grita para ser escuchado, el auténtico calla pero deja huella. Y aunque muchos no lo entiendan, eso es poder, poder silencioso pero real. Los estoicos también hablaban de la serenidad que viene de aceptarte, de no intentar cambiar tu esencia para adaptarte a la opinión ajena. Decían que el sabio no busca gustar, busca ser congruente. Porque cuando dejas de vivir para agradar, la vida se vuelve más ligera. Ya no tienes que recordar qué versión de ti mostraste en cada sitio, ni preocuparte por encajar. Simplemente fluyes. Sí, ser auténtico te costará gente, pero te ahorrará años de fingimiento. Te costará ruido, pero te dará calma. Y cuando por fin entiendas eso, descubrirás algo que los demás aún no han aprendido, que la libertad empieza cuando dejas de pedir permiso para ser tú. La autenticidad sin miedo no se trata de que te guste todo de ti, sino de que no te avergüences de lo que eres. Es mirarte con honestidad, aceptar tus luces y tus sombras, y aún así elegirte cada día. Porque solo quien se acepta puede vivir en paz, y solo quien vive en paz puede inspirar sin intentarlo. Así que deja de explicar lo que eres. No necesitas justificar tu forma de pensar, tu silencio, tus decisiones o tus rarezas. Quien quiera entenderte lo hará. Quien no, que mire hacia otro lado. Tú sigues siendo tú incluso cuando eso incomode, porque no naciste para ser un producto que agrade, sino una persona que vive con verdad. Recuerda, fingir es agotador, pero ser tú, aunque duela, libera. A veces la verdad duele, pero es lo que sana, amigo mío, y es que la autenticidad no busca gustar, busca ser. Lo demás es ruido. Lección 8. La libertad de no complacer. La libertad más difícil de conquistar no es la económica ni la social, es la de no tener que complacer a nadie. Esa que te permite dormir tranquilo sin importar quién te entienda o quién no. Porque aunque suene bonito decir, yo no vivo para los demás, la realidad es que la mayoría sigue atrapada en la cárcel de la aprobación. Y lo peor de todo, se han acostumbrado tanto a ella que ya ni notan los barrotes. Desde pequeño te enseñaron a comportarte, a sonreír cuando no te apetece, a agradar, a encajar. Y lo hiciste bien, demasiado bien. Te convertiste en alguien correcto, funcional, predecible, pero también en alguien que se traiciona cada vez que dice sí cuando quiere decir no. Te acostumbraste a medir tus palabras, tus gestos, tus decisiones, solo para no incomodar a nadie. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste si tú estabas cómodo? No naciste para cumplir expectativas ajenas, naciste para vivir tu verdad, aunque a algunos no les guste. Porque intentar agradar a todos es como correr una maratón en una cinta. Te cansas, sudas, lo das todo, pero no avanzas. Al final del día, nadie te da un premio por haberte adaptado tanto y tú terminas agotado, sin identidad y con una sonrisa falsa pegada al rostro. La libertad de no complacer comienza el día en que te das cuenta de que gustar no sirve de nada, si para lograrlo tienes que dejar de ser tú. Es incómodo, sí, pero también liberador. Ser auténtico molesta, porque en un mundo lleno de máscaras, quien se muestra real es visto como una amenaza.
Pero no confundas rechazo con error. Muchas veces, cuando los demás se alejan, simplemente están haciendo espacio para que tú te encuentres. La filosofía estoica ya lo advertía hace siglos. La opinión de los demás no es algo que puedas controlar, así que no tiene sentido vivir condicionado por ella. Los estoicos entendían que la verdadera libertad está en dominar lo interno, no en manipular lo externo. Y tú pierdes poder cada vez que te doblegas para agradar, cada vez que haces lo que esperaban de ti en lugar de lo que querías hacer. Cada no a los demás es un sí a ti mismo. Suena simple pero lleva práctica, porque no decir sí por costumbre requiere coraje. Requiere aprender a soportar las caras largas, las críticas y el típico "ya no eres el mismo". No, no eres el mismo, y eso es justamente lo que indica que estás creciendo. Imagina que tu energía es como una batería limitada. Cada favor que haces sin querer, cada compromiso al que vas por obligación, cada conversación que sostienes solo por educación, es una carga que se te escapa. Cuando quieres darte cuenta ya estás al 0%, emocionalmente drenado, mientras los demás siguen recargándose contigo. Y luego cuando intentas priorizarte, te llaman egoísta. Pero no confundas egoísmo con amor propio. Uno quita, el otro protege. Una técnica sencilla para empezar a practicar esta libertad es la pausa consciente. Antes de aceptar algo, detente unos segundos y pregúntate, ¿realmente quiero hacerlo o solo quiero evitar sentirme culpable? Si la respuesta es la segunda, la respuesta real debería ser un no. Ese pequeño acto es el primer ladrillo de tu independencia emocional. Otra estrategia es entrenarte para no justificarte. No tienes que dar explicaciones por cada decisión que tomas. La necesidad de justificarte es una forma disfrazada de buscar aprobación. Si algo no encaja contigo, basta con un "no me apetece" o "no puedo", y ya está. Tu valor no depende de cuán convincente suene tu excusa, sino de tu capacidad para mantenerte fiel a ti mismo. Agradar esclaviza, ser fiel a ti te emancipa. Porque cuando vives para gustar, cada persona se convierte en un juez, y tú en su prisionero. Pero cuando decides vivir desde tu verdad, los juicios dejan de importar. Algunos te admirarán, otros te criticarán, pero ninguno tendrá poder sobre ti. Es como pasar de estar en un teatro lleno de público a caminar solo por la calle. Al principio te sientes expuesto, pero luego te das cuenta de que la libertad no tiene espectadores. La libertad de no complacer no significa volverte indiferente ni cerrarte al mundo. Significa dejar de hipotecar tu paz para pagar la comodidad de otros. Significa comprender que no necesitas ser entendido para ser auténtico, que no hace falta aprobación para tener valor, y que no hay nada más valiente que vivir sin máscaras. Cuando dejas de complacer, algo curioso sucede. Los vínculos falsos se rompen y los reales se fortalecen. Te das cuenta de que quien te valora no necesita que actúes, solo que seas. Y quien se aleja porque ya no lo complaces, en realidad nunca estuvo contigo, solo con la versión complaciente de ti. Así que deja de cargar el peso de expectativas ajenas. No fuiste creado para cumplir guiones que no escribiste. Fuiste creado para aprender, equivocarte, corregir y crecer a tu manera. No busques gustar, busca paz. Porque el día que empieces a elegirte sin miedo, ese día y solo ese, conocerás lo que realmente significa ser libre. Recuerda, gustar es una prisión con las puertas abiertas, pero ser fiel a ti mismo es una revolución silenciosa. Como decía Nelson Mandela, el precio de gustar es alto, pero el de ser libre no tiene comparación. Lección 9. La mirada hacia el propósito. Hay algo que muchas personas nunca llegan a entender. No estás aquí para agradar, estás aquí para avanzar. La vida no se trata de coleccionar aprobaciones, sino de caminar hacia un propósito. Pero claro, eso cuesta, porque vivimos en una era donde la mayoría busca validación antes que dirección. Y así van, persiguiendo aplausos y olvidando su camino. Si supieras cuánta energía pierdes tratando de gustar, ya habrías llegado mucho más lejos. El problema no es que no tengas metas, es que las pierdes de vista entre tanto ruido. Quieres avanzar, pero cada vez que alguien opina, te detienes. Te distrae el qué dirán, el miedo al juicio, las comparaciones absurdas. Intentas hacer las cosas bien, pero terminas ajustando tu brújula para complacer a los demás. Y cuando te das cuenta, has caminado kilómetros, pero en dirección contraria. La mirada hacia el propósito es justo lo que te saca de ese círculo.
Cuando sabes a dónde vas, el ruido deja de importar. No necesitas justificarte, ni demostrar, ni convencer. Simplemente sigues tu rumbo. El propósito no te da aplausos, te da sentido. Y aunque no todos lo entiendan, no lo necesitas. El propósito da dirección, no aprobación. Los estoicos lo tenían clarísimo. Para ellos la clave de una vida plena era enfocarse en lo que depende de uno mismo y soltar el resto. Marco Aurelio no pedía permiso para ser quien era. Simplemente actuaba según su deber, su misión, su propósito. Y ahí está el secreto. Cuando tienes claro el porqué de lo que haces, no necesitas que el mundo te entienda. Enfocarte en tu meta elimina distracciones. Pero claro, hoy en día eso suena casi imposible. Vivimos rodeados de estímulos, redes sociales, opiniones, comparaciones, gente que opina sin hacer nada. Todo eso roba tu atención y te aleja de lo importante. La mente humana es como un faro. Si ilumina en todas direcciones, no alumbra nada. Solo cuando enfocas la luz en un punto, ves con claridad hacia dónde ir. Una buena práctica para recuperar ese enfoque es hacerte una pregunta sencilla cada mañana. ¿Esto que voy a hacer me acerca o me aleja de mi propósito? Si la respuesta no te convence, no lo hagas. Así de simple. Pero claro, lo simple no siempre es fácil. Requiere disciplina y la disciplina, en un mundo distraído, es casi un acto de rebeldía. Vivir por tu misión, no por la opinión. Esa es la diferencia entre quienes avanzan y quienes se pierden. Los que viven por la opinión ajena cambian de dirección cada vez que alguien levanta una ceja. Los que viven por su misión, en cambio, saben que el ruido es parte del viaje, no el destino. No necesitas que te aplaudan, necesitas que te respetes. Y eso solo ocurre cuando eliges seguir tu camino, incluso cuando nadie más lo ve. Imagina que tu propósito es una montaña. Mientras la escalas, escucharás voces que te dicen que es demasiado alta, que deberías rendirte, que hay caminos más fáciles, pero ninguna de esas voces ha estado en tu piel ni conoce tus razones. ¿Por qué darles tanto poder? Cada paso que das hacia tu cima, aunque sea pequeño, vale más que 1000 opiniones lanzadas desde el suelo. Otra técnica útil es aprender a proteger tu energía. No todo requiere respuesta, ni todo merece tu atención. La claridad de rumbo vence al juicio ajeno porque quien sabe a dónde va, no se detiene a explicar cada paso. El que está enfocado no discute con quien no entiende su visión. Al final, el tiempo te da la razón, no las palabras. El propósito es tu brújula, y cuando la sigues, el resto del mapa se ordena. No tienes que tener todas las respuestas, solo dirección. A veces caminarás solo, y eso está bien. La soledad del enfoque no es vacío, es pureza. Es la distancia que te separa del ruido y te acerca a tu meta. Recuerda que el propósito no siempre se encuentra en algo grandioso. A veces está en lo simple, en hacer tu trabajo con sentido, en mejorar un poco cada día, en ser coherente con lo que piensas. Lo importante es que sea tuyo, porque si tu propósito depende de la aprobación de los demás, en cuanto te critiquen, se derrumba. La filosofía estoica enseña que el verdadero poder está en el dominio interior. No puedes controlar el juicio ajeno, pero sí puedes decidir no vivir condicionado por él. Esa es la libertad de quien se enfoca. No necesita gustar, necesita avanzar. La mirada hacia el propósito es lo que separa a quien vive dormido de quien vive consciente. Cuando sabes a dónde vas, el ruido pierde fuerza. Te vuelves selectivo con tu energía, firme con tus decisiones y tranquilo con tus silencios. Ya no te desgastas explicando ni pides permiso para avanzar. Simplemente haces lo que tienes que hacer y eso incomoda a quienes viven sin rumbo. Deja de mirar alrededor buscando aprobación. No necesitas luces, ni aplausos, ni público. Lo único que necesitas es recordar por qué empezaste. Porque el día que pongas toda tu atención en tu propósito, ese día dejarás de correr tras el reconocimiento y empezarás a caminar hacia tu verdadera libertad. No lo olvides, quien tiene claridad de rumbo no se pierde aunque camine solo. Como una vez dijo Séneca, el propósito no grita para ser visto, simplemente avanza y deja huellas. Lección 10. El poder de la indiferencia.
Hay un superpoder que casi nadie valora, pero que puede cambiarte la vida: la indiferencia. Sí, esa capacidad de no engancharte con todo, de no reaccionar ante cada provocación y de no gastar energía en lo que no merece ni una mirada. En un mundo donde todos opinan, se ofenden y compiten por tener la última palabra, ser indiferente es casi un arte. Y lo mejor de todo, no lo enseña ninguna escuela, pero los sabios como los estoicos lo dominaban a la perfección. Te pasas la vida intentando responder, justificarte, explicar, aclarar malentendidos y defenderte de críticas que la mayoría de las veces no valen ni un segundo de tu tiempo. Quieres demostrar que tienes razón, que tus intenciones eran buenas, que no mereces el juicio de nadie. Pero mientras haces todo eso, pierdes algo más valioso que cualquier argumento: tu paz. No todo merece tu reacción. Lo repito porque cuesta entenderlo. No todo, no cada comentario, no cada provocación, no cada actitud ajena. La mayoría de las cosas que te alteran solo lo hacen porque les das poder. Y cuando aprendes a ignorar, cuando decides no entrar al juego, empiezas a recuperar el control que habías cedido sin darte cuenta. Ignorar no es debilidad, es una forma de inteligencia emocional. Los estoicos lo sabían bien: la mente que domina sus reacciones domina su vida. Epicteto decía que las cosas no nos afectan por lo que son, sino por la interpretación que les damos. Así que, si te ofendes, no es por lo que te dijeron, sino por el valor que decidiste darle. Es fuerte, lo sé, pero también liberador. Imagina que estás en una playa. Alguien pasa y lanza una piedra al mar. El agua se agita unos segundos y luego vuelve a la calma. Ahora imagina que, en lugar de mar, eres un charco. Una sola piedra te revuelve entera. ¿Qué prefieres ser? El mar no reacciona, absorbe, deja pasar. Eso es indiferencia. Tener tanta profundidad interior que nada externo logra perturbarte por mucho tiempo. Ignorar también es estrategia. Te ahorra conflictos, energía y drama. No porque no te importe nada, sino porque eliges lo que realmente merece tu atención. Es como aprender a invertir tu energía. No malgastes lo que te da equilibrio en cosas que solo te restan. Una práctica útil es el segundo de oro. Antes de reaccionar ante algo que te molesta, guarda silencio un segundo. Ese breve espacio entre el estímulo y tu respuesta es donde nace la libertad. Si reaccionas sin pensar, te conviertes en esclavo de tus impulsos. Si pausas, observas y eliges, tomas el control. Es lo que los estoicos llamaban autodominio. No se trata de apagar las emociones, sino de no permitir que ellas tomen el volante. La mente tranquila no busca convencer, porque cuando estás en paz contigo, no necesitas tener razón. El que necesita ganar cada discusión no está convenciendo al otro, está intentando convencerse a sí mismo. Aprende a dejar pasar. No todo desacuerdo requiere tu intervención, no toda crítica merece tu defensa. A veces la mejor respuesta es el silencio, y el mejor movimiento es no moverse. El desapego te vuelve invencible. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de depender emocionalmente de lo que no controlas. Cuando aprendes a soltar lo que no te pertenece, opiniones ajenas, resultados inciertos, comportamientos de otros, nada puede dominarte. Eres libre. El desapego no significa indiferencia absoluta, sino elegir con sabiduría dónde colocar tu emoción. No puedes controlar el viento, pero sí ajustar tus velas. Así que deja de intentar cambiar lo que no depende de ti. A veces la victoria no está en responder, sino en seguir tu camino sin distraerte. Hay una frase que deberías tatuarte en la mente: no reaccionar también es una reacción, y a menudo es la más poderosa. Cuando no te alteras ante lo que busca desestabilizarte, el poder cambia de manos. Quien te provoca busca atención, si no se la das pierde. Quien te critica busca herirte, si no te afecta se frustra. El que calla por sabiduría, no por miedo, gana siempre. Otra estrategia práctica para cultivar la indiferencia es filtrar lo que consumes. No solo las conversaciones, también la información, las redes sociales, los entornos, lo que ves, lees o escuchas moldea tu estado mental. Si todo el día te rodeas de ruido, será difícil mantener la calma. La mente es como una habitación. Si no limpias, se acumula el desorden, y el desorden mental te hace reaccionar ante cualquier cosa. La filosofía estoica enseña que no hay paz sin disciplina.
La indiferencia no surge de la apatía, sino del entrenamiento. Es practicar cada día el arte de no engancharte, de observar sin absorber, de escuchar sin reaccionar, de soltar sin resentir. Porque cada vez que eliges no entrar en el juego, te fortaleces. El poder de la indiferencia no se trata de volverte insensible, sino de aprender a proteger tu energía. Es entender que no necesitas demostrar, ni competir, ni convencer. Es vivir desde el control interior, no desde la reacción. Cuando dejas de tomarte todo como algo personal, la vida se vuelve mucho más ligera. Recuerda que no todo merece tu atención, que el silencio puede ser tu mejor respuesta y que ignorar no siempre es rendirse, sino elevarte por encima del ruido. La indiferencia no es frialdad, es elegancia emocional. Y cuando logres dominarla, te darás cuenta de que nadie puede arrastrarte a su caos si tú eliges quedarte en tu calma. Como diría un buen estoico amigo mío, el que domina su reacción, gobierna su mundo. Lección 11. La fortaleza interior. La gente suele pensar que ser fuerte es andar con cara seria, hablar duro y aparentar que nada te afecta. Error. Eso no es fortaleza, eso es teatro. La verdadera fortaleza no se mide en músculos tensos ni en gestos fríos, sino en lo que pasa dentro de tu cabeza. Porque ser fuerte no es endurecerse, es entender. Entender quién eres, qué valor tienes y qué batallas merecen tu energía. Seguro más de una vez te has sentido atacado por una crítica, herido por un comentario o desanimado porque alguien no te valoró. Y claro, lo normal es pensar que el problema está en los demás. Si no me hubieran dicho eso estaría bien. Pero la realidad es que las palabras de otros solo hieren cuando tú les das permiso. Las críticas solo duelen cuando en el fondo empiezas a creerlas. Ahí está la clave. La fortaleza interior no se construye luchando contra todo el mundo, sino dejando de luchar contra ti mismo. Los estoicos lo sabían bien. Su filosofía estoica no trataba de eliminar las emociones, sino de ponerlas en su sitio. Decían que la verdadera libertad se alcanza cuando entiendes que no puedes controlar lo que dicen o hacen los demás, pero sí puedes controlar tu reacción. Y ahí es donde empieza tu poder. Tu confianza es tu mejor escudo. No se trata de creerte perfecto, sino de tener claro tu valor aunque nadie lo aplauda. Si sabes quién eres, las opiniones externas se convierten en ruido de fondo. Es como si alguien se empeñara en decir que el sol no existe. Tú no sales corriendo a demostrarlo, simplemente sales y disfrutas de la luz. Lo mismo pasa contigo. Cuando tienes confianza, ya no necesitas justificarte. Piensa en la fortaleza interior como en una muralla invisible. Cada crítica que llega puede chocar contra ella, pero no la derrumba porque está construida con algo que los demás no pueden darte ni quitarte, tu confianza. En cambio, si dependes de la validación ajena, cualquier palabra se convierte en un proyectil que te atraviesa. Ahí es donde la filosofía estoica vuelve a aparecer. Quien domina su mente domina su mundo. Una práctica útil para fortalecer esa muralla es lo que yo llamo el filtro de valor. Cada vez que alguien te critique, pregúntate, ¿esta persona es un referente en mi vida? ¿Tiene autoridad real sobre este tema? ¿Me conoce lo suficiente como para que su opinión pese? Si la respuesta es no, entonces su comentario vale lo mismo que un papel arrugado en la calle, nada. Y cuando aprendes a filtrar, dejas de cargar con juicios que no te corresponden. Otro paso esencial es aprender a leer las críticas como espejos deformados. Muchas veces lo que los demás dicen de ti habla más de ellos que de ti. El que te llama egoísta puede estar frustrado porque nunca se elige. El que te señala como débil quizá no soporta su propia fragilidad. No se trata de justificar a nadie, sino de recordar que no tienes por qué cargar con lo que proyectan en ti. Ser fuerte no significa que nada te afecte. Significa que aunque algo te sacuda, sabes volver al centro. Es como un árbol firme. El viento puede doblar sus ramas, pero no arranca sus raíces. Y esas raíces son tu claridad, tu confianza, tu capacidad de entender que lo que eres no depende de quién te critique ni de quién te aplauda. Una técnica práctica para entrenar esta fortaleza es el diálogo interno consciente. Cada vez que una crítica te hiera, respóndete a ti mismo con preguntas. ¿Esto es verdad o es solo una opinión? ¿Define mi vida o es algo pasajero? ¿Me ayuda a mejorar o solo busca herirme? Ese simple ejercicio transforma el veneno en aprendizaje.
Y si la crítica tiene algo de verdad, lo usas para crecer, si no lo sueltas y sigues. Recuerda, la mente es como un caballo salvaje. Si no lo dominas, te arrastra, pero cuando aprendes a guiarlo, te lleva a donde quieras. Tu fortaleza no está en resistir cada golpe, sino en dirigir tus pensamientos hacia lo que te construye en lugar de lo que te derrumba. La fortaleza interior no es un muro de piedra, es un equilibrio. Es la capacidad de mantenerte fiel a ti mismo aunque el mundo no te entienda. Es saber que las críticas solo hieren si crees en ellas, que tu confianza es el mejor escudo y que cuando dominas tu mente, ya nadie puede dominarte. Así que deja de gastar energía en agradar, en convencer, en responder. No naciste para vivir al ritmo de lo que otros opinan. Naciste para construir tu camino y para hacerlo necesitas más calma que dureza, más entendimiento que resistencia. La próxima vez que alguien intente herirte con palabras, recuerda, no puedes evitar que lancen piedras, pero sí puedes decidir si construyes un muro con ellas o si simplemente las dejas caer. Esa elección es tu poder, y ese poder es lo que te hace verdaderamente fuerte. Que te quede bien claro esto que te voy a decir, y es que la verdadera fortaleza no es resistirlo todo, sino elegir qué merece tu energía. Lección 12. La transformación personal. Hay un momento en la vida en el que te cansas de complacer, de justificarte y de seguir demostrando lo que ya deberías tener claro, tu valor. Te agota intentar encajar en moldes que no te representan y te das cuenta de algo que los estoicos ya sabían hace siglos. El verdadero cambio no empieza afuera, sino dentro. Porque cuando te enfocas en ti, todo cambia alrededor. No por arte de magia, sino porque empiezas a emitir una energía distinta. Dejas de mendigar atención y empiezas a atraer respeto. Durante años te han hecho creer que transformarte es cambiar para agradar, mejorar para ser más aceptado o adaptarte para no incomodar. Pero esa no es una transformación, es una actuación. Una transformación real no busca aprobación, busca evolución. Empieza cuando dejas de preguntarte ¿qué pensarán de mí? Y comienzas a preguntarte ¿quién quiero ser de verdad? Ahí justo en ese punto empieza el trabajo más difícil y más poderoso de todos, el de convertirte en tu mejor versión. El problema es que muchos quieren resultados nuevos con las mismas actitudes viejas. Quieren paz, pero viven discutiendo. Quieren respeto, pero no se respetan. Quieren amor, pero no se aman. Y claro, luego culpan al mundo de que nada cambie. Pero la verdad es que el mundo solo refleja lo que tú proyectas. Lo que atraes mejora cuando tú mejoras. Y sí, es incómodo aceptarlo, pero es la única forma de avanzar. La transformación personal no empieza cuando cambias de trabajo, de pareja o de ciudad. Empieza cuando cambias de mentalidad. Puedes mudarte al otro lado del planeta, pero si tu mente sigue estancada, volverás a tropezar con los mismos patrones, solo que con otro paisaje de fondo. Los estoicos hablaban de esto con brutal claridad. No puedes escapar de ti mismo. Da igual dónde vayas, te llevas tu mente contigo. Transformarte no es convertirte en alguien completamente nuevo, sino en alguien más consciente. Es dejar atrás la versión que actuaba por miedo y dar paso a la que actúa por propósito. Es pasar de reaccionar a decidir, de complacer a elegir. Y eso no se logra de un día para otro. Es un proceso lento, silencioso, a veces doloroso, pero profundamente liberador. Piensa en una serpiente cuando cambia de piel. No lo hace porque esté rota, sino porque ha crecido. La piel vieja le queda pequeña, la aprieta, le impide avanzar. Y tú estás igual, aferrado a pensamientos, hábitos o personas que ya no encajan con tu nueva etapa. Pero por miedo a soltar te quedas quieto, sin darte cuenta de que lo que te retiene no es lo que pierdes, sino lo que no te permites ser. Una buena práctica para iniciar tu transformación es observarte sin juicio. No te castigues por lo que fuiste, entiende por qué lo fuiste. Analiza tus errores con la misma calma con la que un científico observa un experimento fallido, sin drama pero con atención. La filosofía estoica enseña que todo error es una oportunidad de sabiduría si lo miras desde el entendimiento y no desde la culpa. Cuando te enfocas en ti, algo curioso ocurre. Dejas de buscar aprobación y comienzas a inspirar sin proponértelo. Ya no haces las cosas para que te vean, las haces porque te representan. Y esa autenticidad se nota, se siente, se contagia.
La gente empieza a percibir que hay algo distinto en ti, pero no saben exactamente qué es. Lo que ha cambiado no es tu apariencia, es tu vibración. Dejas de agradar y comienzas a inspirar. Dejas de querer convencer y empiezas a atraer. Porque quien está centrado en su crecimiento no necesita gritar su valor, lo proyecta en silencio. La transformación verdadera se nota en la forma en que caminas, en cómo hablas, en lo que eliges permitir y en lo que decides soltar. Otra estrategia poderosa es trabajar en tu entorno interno. No puedes transformar tu vida si sigues rodeado de lo que te ancla al pasado. Aprende a cerrar ciclos, incluso los que no tuvieron cierre formal. No esperes que otros entiendan tu proceso, ni te sigan. No todos tienen el valor de cambiar, y eso está bien. Tu nueva versión no busca aceptación, la impone, no por arrogancia, sino por coherencia. Quien se transforma deja de pedir permiso para ser el mismo. La transformación personal exige desapego del pasado, del qué dirán, del miedo a decepcionar. Pero también te da algo que nadie puede quitarte, poder interior. Ese tipo de poder que no depende de circunstancias ni de aprobación, sino de convicción. Cuando aprendes a actuar desde tu propósito y no desde tu inseguridad, dejas de vivir a la defensiva. Ya no necesitas demostrar nada, solo avanzar. Transformarte no es volverte alguien distinto, es recuperar a la persona que la sociedad, el miedo y las expectativas fueron enterrando. Es una revolución silenciosa que empieza en tu mente y termina reflejada en tu realidad. No necesitas anunciarla, se nota sola. Cuando cambias tu energía, cambian tus relaciones, tus oportunidades, tus decisiones. No porque el mundo se vuelva más amable, sino porque tú te vuelves más sabio. Deja de esperar que los demás comprendan tu proceso. No todos están listos para ver lo que tú estás construyendo. Algunos incluso se alejarán, y eso será una bendición disfrazada, porque cada pérdida te acerca más a tu esencia, a tu verdad. Recuerda, quien domina su interior transforma su exterior. Y la mejor parte es que, cuando lo logras, ya no necesitas demostrar nada a nadie. Simplemente vives, y tu presencia lo dice todo. Como decía Marco Aurelio, no busques cambiar el mundo, cámbiate a ti y el mundo se ajustará solo. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, enfócate en ti y deja de pensar en los demás. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.